Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa informativo Telecomunicaciones de América Latina, una iniciativa de ACIET con el apoyo de CERTAL para continuar con la importante tarea de extender el conocimiento sobre los retos para alcanzar un ecosistema digital equilibrado en América Latina. En cada programa ahondaremos sobre temas cruciales para la industria de las telecomunicaciones, que es la base de todo el ecosistema digital en la región, tales como la sostenibilidad financiera de las inversiones, la infraestructura para la conectividad, políticas y regulación a prueba de futuro, como así también el cierre de la brecha digital y muchos temas más. En el programa de hoy nos adentraremos en los retos para asegurar un ecosistema digital equilibrado en Colombia y analizaremos los resultados del reciente estudio sobre el rol de los servicios OTT en el país que publicó la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Para analizar estos temas, hoy nos acompaña Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil de Colombia. Samuel, además de desempeñarse como presidente de Asomóvil, es miembro del Consejo Gremial Nacional y del Consejo Empresarial Andino. Asimismo, fue representante a la Cámara durante el periodo 2014-2019, presidente de la Comisión Primera. A su vez, es docente del Colegio de Estudios Superiores en Administración. Muy bienvenido y gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Para dar inicio, quisiéramos saber, la conectividad es esencial para el desarrollo económico y social. Son las redes de telecomunicaciones las que hacen posible el ecosistema digital. ¿Cuáles son los principales retos para promover la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en Colombia? Colombia tiene muchos retos. Hoy por hoy el principal reto es la sostenibilidad de la industria, porque tenemos una compleja situación. Eh, Cada vez nos vemos obligados a mayores inversiones. Las inversiones están creciendo, digamos, de manera sostenida y superan los 9 billones de pesos colombianos al año. Esas son cantidades de dinero muy importantes, pero insuficientes para las necesidades que tiene el país en materia de cierre de la brecha digital. Colombia es una geografía compleja, es un país grande, selvático, montañoso, con grandes problemas de inseguridad en zonas rurales donde desplegar infraestructura pues tiene altísimos costos económicos y digamos dificultades humanas. Hemos sido víctimas de extorsiones, de secuestros, de atentados, de robos a la infraestructura y esto dificulta el despliegue. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a altísimas cargas fiscales y regulatorias. En Colombia tenemos tal vez la contraprestación más alta de toda la región, el 1,9% de nuestros ingresos se aporta al fondo, mientras países como Chile, Uruguay y México no tienen contraprestación. La media regional está en el 1%, es decir, nosotros casi que duplicamos la media regional. Por otra parte, tenemos uno de los espectros más costosos de toda la región, alrededor de un 20% por encima de la media regional. Y ese es nuestra materia prima, nuestro insumo fundamental para poder prestar el servicio. Entonces, altas cargas e ingresos bajos. El ARPU, el retorno promedio por usuario, viene en caída, en picada, en caída libre en los últimos 10 años. Y eso pues hace que sea más difícil tener ingresos suficientes para sostener las inversiones. En Colombia, los colombianos pagamos los servicios más bajitos de toda la región. Alrededor, en servicios móviles, alrededor de $4 por usuario promedio. Si lo comparamos con la media está alrededor de 8 o 9. Países como Estados Unidos pueden tener el 12, el 15, $15 por usuario, lo cual pues también es un reto importante. Eh, Estos dos factores unidos, altas inversiones, bajos ingresos, van creciendo las inversiones, van bajando los ingresos, altas cargas regulatorias y altas cargas fiscales, pues hacen generar un problema de sostenibilidad para la industria.
Entonces, yo creo que ese es el mayor reto que tenemos para poder cerrar la brecha digital. Si bien hemos avanzado de manera importante, tenemos alrededor de 9 millones de accesos de Internet de alta velocidad móvil perdón, fija, y más de 50 millones en móvil. Y esto ha sido, digamos, una labor, un esfuerzo a cargo 100% de la industria. Acá los recursos de inversión, el 100% provienen de las empresas, de los operadores de telefonía móvil. Hemos avanzado, pero todavía tenemos un camino largo por avanzar, sobre todo en las zonas rurales, donde pues la brecha digital todavía es mucho más pronunciada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una revisión estructural de las cargas fiscales y regulatorias em, para poder facilitar el despliegue de infraestructura y sobre todo buscar otros actores del mercado que también puedan aportar al sostenimiento y a la expansión de las redes. Adicional al reto de sostenibilidad financiera es necesario eficientizar el uso de las redes, tema que ahondó en su participación en el CLTD 2025. Esto resultado del crecimiento del tráfico de datos por los avances tecnológicos y cambios en los hábitos de los usuarios. ¿Cuáles son las recomendaciones de Asomóvil en este sentido? Esto se conecta con la pregunta anterior, porque tiene que ver con el problema de sostenibilidad. Hoy cada vez los usuarios consumimos más datos, requerimos más velocidad, estamos conectados para trabajar, para estudiar, para comerciar, para emprender, para entretenernos y cada vez estamos, digamos, hay una hiperconexión. El problema de eso es que está generando cada vez cursando un mayor tráfico en las redes. Ese tráfico, de acuerdo con estudios de los operadores, crece 25% anual en los últimos años, más o menos. Y el 70% de ese tráfico, de la totalidad del tráfico que cursa en la red, lo concentran tres grandes generadores de contenido. Básicamente Alphabet, Meta, Google, TikTok, estos grandes generadores de contenido que cumplen una función muy importante, porque pues en gran medida el usuario consume Internet, accede a Internet para poder acceder o consumir estos contenidos, pero eso genera una presión en la red muy alta y obliga a los operadores tenemos que incurrir en mayores inversiones para poder soportar el crecimiento de ese tráfico sin deteriorarle la calidad y la experiencia al usuario. Y el usuario sigue pagando lo mismo. Tengo que invertir más, darle más servicio y cada vez le cobro menos porque los precios siguen bajando. Y esos generadores de contenido que utilizan la red, que utilizan la infraestructura, no hacen un uso eficiente del recurso. Ellos botan información, botan contenido, lo montan ahí sin importar las consecuencias porque ellos no tienen señales de precio. Ellos no pagan por el uso de la red. Pagan 0 pesos. Entonces, no hay ningún incentivo a hacer un uso racional del recurso. Pueden utilizarlo, digamos, de manera desmedida, no importa el formato, no importa la cantidad, no importa, el operador va a hacer las inversiones para garantizar que ese contenido le llegue al usuario. Y si la calidad es mala, la CRC sanciona al operador. Entonces, las inversiones están a cargo mío, la vigilancia recae sobre mí, sobre los operadores de red, mientras que el generador de contenido está tranquilo recibiendo muy buenos retornos sin tener que aportar al sostenimiento y a la expansión de las redes y sin tener la necesidad de hacer un uso eficiente de ese recurso, porque en Colombia tenemos un dicho, como no nos cuesta, hagámoslo fiesta, pero el problema es que la fiesta la pagan los operadores y ellos se benefician de la red. Para equilibrar esta ecuación, equilibrar un poco la cancha, pues por supuesto digamos, los dos corremos la misma suerte. Se necesitan los contenidos y se necesita la red, la autopista por donde cursa tráfico ese contenido. Nos necesitamos, cooperemos y que ellos aporten proporcionalmente
al sostenimiento y a la expansión de esas redes. Yo pongo un ejemplo muy básico, pero es como si en una autopista, en la ruta, las motos no pagan, los vehículos, un auto pequeño, pues paga poco, un camión más grande paga un poco más, y las tractomulas, que son las que más deberían pagar porque son más pesadas, porque tienen más ejes, porque deterioran más la vía, congestionan más la vía, resulta que en el caso de las telecomunicaciones no pagan nada. Importante que paguen proporcionalmente y que sea un uso eficiente de la red, ¿no? Ese es el llamado que nosotros hacemos para garantizar un poco la sostenibilidad y equilibrar la cancha del juego con estos actores con quienes tenemos que cooperar para poder no solo garantizar un buen uso de la red, sino poderla expandir y llegar a más rincones de la geografía, a más hogares, a más personas, a más empresas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones recientemente publicó un estudio sobre el rol de los servicios OTT en Colombia al 2024. ¿Qué resultados arroja y cómo impactan en el sector de las telecomunicaciones? Pues a ver, nosotros vemos en este estudio resultados agridulces, por llamarlos de alguna forma. Eh, los dulces. Primero, nos complace ver que la CRC reconoce que tiene competencia para regular a los grandes generadores de contenido. El ecosistema no puede ser que solo se regula a quienes despliegan red. Hay que regular a todo el ecosistema para poder garantizar un balance. Entonces, eso es un paso importante. La ley le da competencias a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para regularlos a ellos, para pedirles información, para garantizar que haya un tráfico eficiente en la red, para evitar fallas en el mercado. Eso es un paso importante. Segundo paso importante, reconocen que los grandes generadores de contenido son responsables del 70% del tráfico que cursa en la red. Eso es un dato, eso es evidencia, no es una, no es una opinión ni una percepción nuestra, es fáctico. Eso también es importante. Ahora, pues la parte, lo agrio, lo amargo del informe. Y es que nosotros pretendemos legítimamente, pues que los grandes generadores de contenido nos retribuyan por el uso de la red, proporcionalmente. No estamos pidiendo que nos subsidien, ni que nos regalen plata, ni que asuman. No, no, no. Estamos pidiendo que paguen por lo que usan, ¿no? Si yo paso 10 veces por un peaje, pues pago 10 veces el peaje. Si paso una vez, lo pago una vez. Si voy en moto, no pago. Bueno, perfecto, así es. Pero lo que estamos pidiendo es simplemente que no nos pongan a los operadores a subsidiar el negocio de los generadores de contenido. Equilibrémoslo. Entonces hacemos un llamado a la CRC, al Congreso de la República y al gobierno para que aborden esta discusión de manera más integral. Y de manera más integral es entender quiénes nos beneficiamos por el uso del espectro. Por supuesto, los usuarios que pagan. Por supuesto, los operadores que tenemos un negocio de prestar un servicio público esencial. Pero también los generadores de contenido se benefician. Y es un negocio de dos caras. Sí, cuando yo voy y compro el diario, el periódico, como decimos acá en Colombia, voy y compro La Nación o el Tiempo acá en Colombia, le pago por comprar el diario. Pero el anunciante, Coca-Cola Company o Cerveza Club Colombia, pagan un anuncio en las páginas del diario. Entonces está pagando quien consume el contenido, pero también quien lo genera, para que la ecuación dé. Si no, no da. Si no, no es sostenible. Entonces la CRC debería analizar esto con mayor
con mayor detalle, de manera más integral, porque de otra manera el problema de sostenibilidad se va a profundizar y no le conviene ni a los usuarios ni a los generadores de contenido que las empresas de telefonía, que los operadores de red estemos en un problema nos volvamos insostenibles de tal manera que no podamos apalancar las inversiones, que no podamos seguir expandiendo y sosteniendo las redes, porque ahí vamos a perder todos. Vamos a arrastrar todo el ecosistema, porque somos el tubo por donde pasa toda la información, por donde pasa el agua. Entonces, no vamos a tener agua potable si no hay acueducto. ¿Sí? Y eso afecta a todo el ecosistema. Entonces, la CRC debe meter esto en su agenda regulatoria y eso es positivo, pero debe mirar el problema, debe comprender el problema de manera más estructural, más general. De otra forma, pues la solución va a estar muy lejana y en últimas los que van a perder son los usuarios. ¿Cuál es su opinión respecto del impacto que podría generar en el sector la aprobación del proyecto que está siendo revisado en el Senado de Colombia, que tiene como finalidad definir el acceso a Internet fijo como un derecho fundamental y que considera establecimiento de planes especiales, tarifas de equidad reguladas, subsidios de solidaridad digital, entre otras obligaciones? Esta industria, como cualquier otra, requiere seguridad jurídica. Si las reglas del juego son inestables, si no se respetan las reglas del juego, si no tenemos certidumbre sobre el futuro, pues las inversiones no van a llegar. Los operadores hacen inversiones a 20 o 30 años. Estos no son capitales golondrina, como se les dice coloquialmente. Nosotros hacemos una apuesta a largo plazo por el país a donde invertimos, en este caso Colombia. Un proyecto que cambia las reglas del juego de manera estructural, de cierta forma nos está cambiando las condiciones, el contrato que hicimos con el Estado para invertir. Y eso genera una señal de desconfianza muy preocupante y las inversiones van a migrar hacia lugares donde tengan mayor rentabilidad, pero sobre todo mayor seguridad. Este proyecto pretende cambiar las reglas del juego de la industria y de todo el ecosistema de manera estructural, generando una situación de inseguridad jurídica grave que terminaría afectando a los usuarios. Puede tener buenas intenciones, eso no lo desconozco, pero de nada sirve tener buenas intenciones si el resultado va a ser nocivo no solo para la industria, sino para los usuarios. Acá no podemos meternos en discusiones políticas, tienen que ser discusiones técnicas. Demos una discusión de política pública en función de la experiencia, de la evidencia. ¿Qué han hecho los países que han logrado cierres efectivos de la brecha digital? ¿Qué han hecho los países que han logrado la transformación digital de su aparato productivo? Bueno, miremos de esas experiencias qué se puede adoptar para Colombia. Pero escribir una ley donde garanticemos el derecho a la felicidad, eso no va a hacer que la gente sea feliz. Si yo quiero que la gente tenga conectividad y cerrar la brecha, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero necesito inversiones. Las inversiones requieren seguridad jurídica. Tengo que garantizar facilidades al despliegue de la infraestructura. Tengo que garantizar acceso al espectro a precios razonables. Tengo que buscar que los usuarios tengan capacidad de acceder a Internet a precios asequibles, que tengan dispositivos, bueno, pero es una discusión técnica, no puede ser una discusión simplemente con la intención de dar Internet. Entonces, este proyecto podría generar unos efectos muy nocivos para Colombia, porque la industria insegura profundizará el problema de sostenibilidad y vamos a espantar las inversiones. Las inversiones van a
irse a otros países. Los usuarios, sobre todo los que todavía no están conectados, pues van a ver frustradas sus pretensiones de acceder a un servicio público esencial porque no va a haber las inversiones necesarias para llevar infraestructura a las zonas donde hoy no existe. Y el Estado va a generar unas expectativas que no va a poder cumplir y va a asumir unas obligaciones que va a incumplir y que no son sostenibles y que simplemente van a generar una mayor frustración en la ciudadanía. Entonces, es un proyecto que carece de fundamentos técnicos, que no es sostenible desde el punto de vista económico ni jurídico. Entonces, nuestro llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional es toda la disposición de la industria a buscar mecanismos que nos permitan cerrar la brecha digital, actualizar la política pública en materia de conectividad, a revisar dónde podemos mejorar nosotros como industria, pero que sea una revisión integral, de consenso, basada en la evidencia, donde pueda participar todo el ecosistema. Esa es nuestra disposición, pero una reforma tan estructural como la que están planteando acá, o no tan estructural, porque no es estructural, pero es invasiva, lo que va a terminar generando es el efecto contrario al deseado. Entonces, sentémonos, revisemos la política pública, diseñémosla bien con actores que conozcan de esto. No, a alguien se le ocurrió una idea, la redactó porque sí y la presentó. No, contrastémoslo con la evidencia. Miremos técnicamente si es viable o no es viable, cuál es el problema que queremos resolver. Pero escribir en la ley porque sí, pues eso aguanta todo, pero no resuelve nada. Entonces, esa es un poco como la conclusión. Este es un servicio público esencial. Y eso es un avance importante. Pero es un mercado en competencia, donde no se pueden regular tarifas. Si queremos dar subsidios, pues bueno, ahí está el Fondo Único de las TIC, que recibe cerca de 2 billones de pesos al año. Pero esos recursos tienen que ser focalizados a despliegue de infraestructura, a conectividad, a llevarle internet a los hogares más pobres y más vulnerables de Colombia. ¿En qué se están gastando el dinero del fondo? Está mal manejado, es ineficiente. Se lo gastan en funcionamiento casi la mitad del dinero que reciben. Bueno, revisemos eso. Antes de cargarle más cosas a los usuarios y a la industria y terminar generando un problema mayor que la enfermedad. Agradecemos a Samuel por conversar hoy con nosotros y continuamos con más informativo Telecomunicaciones de América Latina de ACIET. Como saben, en cada programa entrevistamos a especialistas y profundizamos con un informe sobre un tema específico. Hoy ahondaremos en los retos de regulación y política pública para estar a la altura de los avances tecnológicos en beneficio de la sociedad. Veámoslo. La regulación y la política pública no ajustaron sus instrumentos con la velocidad del cambio tecnológico, aseguró Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET, en entrevista con el medio chileno Pisapapeles, en el marco del seminario Competencia y Conexión, regulando el futuro de las telecomunicaciones, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Méndez es ingeniera de sistemas por la Universidad de Costa Rica y magíster en Administración de Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una trayectoria destacada en el desarrollo del marco regulatorio del sector, tras haber integrado el primer consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, en Costa Rica, y desde 2019 dirige ACIET. En este marco profundizó en las políticas que promueven la conectividad, la competencia y la sostenibilidad digital en la región. Destacó que la política pública aún no incorpora plenamente la relevancia transversal de las telecomunicaciones, lo que representa un grave problema porque sin redes financieramente sostenibles no hay desarrollo digital viable a largo plazo.
Asimismo, ahondó en el despliegue 5G en América Latina, donde todavía no cuenta con un modelo de rentabilidad definido, impactando la sostenibilidad de la inversión en el sector telecomunicaciones. Esto se debe en parte a que las industrias aún no integran plenamente el 5G en sus procesos productivos y es incipiente su uso como catalizador de eficiencia o automatización, lo que retrasa el círculo virtuoso de monetización y reinversión. A esto se suma la presión económica de los altos costos del espectro, que tensionan la inversión y reducen los márgenes operativos. En este sentido, destacó los modelos de países como Brasil y Costa Rica, que adoptan esquemas más equilibrados entre cobertura y recaudación, al tiempo que poseen marcos normativos que facilitan el despliegue e instalación de infraestructura. La directora de ACIET sostiene que la política pública debería priorizar la estabilidad de largo plazo por sobre la competencia en términos meramente del número de operadores. En este sentido, la regulación en Chile debe enfocarse en habilitar la inversión y asegurar condiciones equitativas para todos los actores del ecosistema digital. Esto no se reduce a un asunto de número de operadores, sino a un tema de sostenibilidad financiera. Pero esa sostenibilidad debe entenderse desde la perspectiva del futuro. ¿Cuál es la capacidad de los operadores para seguir invirtiendo y generar las redes que la industria y los usuarios demandarán en los próximos años?, concluyó. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hemos llegado al cierre del programa de hoy, pero no sin antes presentarles las últimas noticias del sector de las telecomunicaciones audiovisual y de las tecnologías de la información, para mantenerse al tanto de una industria en constante cambio y evolución. ¿Qué ocurrió en las últimas semanas? Se lo contamos a continuación. En México, la reciente integración del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, tras la aprobación de los nombramientos de 5 comisionadas y comisionados por el Senado el 14 de octubre de 2025, compuesto por Norma Solano Rodríguez, presidenta, Ledénica Maquince Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Tania Villa Trápala y Adán Salazar Garibay, y la aprobación de sus lineamientos de funcionamiento en su primera sesión, marcan un punto de inflexión para la regulación de telecomunicaciones en el país. De cara al futuro, para ACIET será clave que el regulador combine una agenda centrada en conectividad y cierre de brechas junto con una regulación de futuro que acelere inversiones y expansión de redes que habiliten la innovación, 5G, IoT, satelital y fortalezcan el ejercicio de los derechos digitales de las y los usuarios con procesos ágiles, transparentes y previsibles que se traduzcan en mayor cobertura. En Argentina avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca financiar el deporte de alto rendimiento, pero a costa de encarecer los servicios de Internet, telefonía y TV. La iniciativa propone aplicar un nuevo cargo del 1% sobre la facturación de las empresas TIC. Desde ACIET advierten que esta medida afectará directamente a los usuarios y frenará la expansión de la conectividad en un país donde más del 40% del costo del servicio ya son impuestos. La industria de las telecomunicaciones no fue escuchada en las comisiones parlamentarias y pide abrir un diálogo para encontrar soluciones equilibradas. Apoyar al deporte es fundamental, señalan, pero no debe hacerse a costa de limitar el acceso digital y el desarrollo del país. En Perú tuvo lugar la 9ª edición del Congreso Internacional de Infraestructura y Desarrollo. En la sesión sobre transformación digital e inteligencia artificial, Bruno Soria, director de la consultora NERA, comentó sobre el reporte Contribución del conjunto del ecosistema digital al desarrollo sostenible de infraestructura de las telecomunicaciones, elaborado por el CEDLA. Remarcó la necesidad de eliminar las asimetrías regulatorias y proponer una simplificación que permita la generación de grandes inversiones para el desarrollo de inteligencia artificial en la región. En Argentina, el pasado 7 y 8 de octubre se realizaron las jornadas internacionales convocadas por ATBC y CAPSA, con la participación de autoridades públicas, empresas, academia y organismos internacionales. De este encuentro en Buenos Aires, Argentina, participaron Mariliana Méndez, secretaria general de ACIET, y Pablo García de Castro, director regional de ACIET. Méndez moderó la sesión de cierre del evento, donde dialogó con representantes de ENACOM, URSEC y BRIO para alcanzar conclusiones del encuentro que permitan construir una agenda público-privada que maximice el potencial de la industria.
Por su parte, García de Castro participó de la apertura del Seminario Regional Antipiratería, un espacio de diálogo público-privado para debatir a conciencia sobre la urgencia y las estrategias para combatir de manera efectiva el flagelo de la piratería. Resaltó el factor transnacional de esta industria ilícita con alcance global y como un camino posible para combatir la piratería recomendó la desregulación. Para no perderte de ninguna actualización del ecosistema digital y del sector de las telecomunicaciones, puedes suscribirte al newsletter semanal de ASIET en www.asiet.lat. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro. Puedes seguir a ASIET en sus redes sociales y participar de la conversación a través del hashtag informativo ASIET. En X, @ASIET_lat. En Facebook, /ASIETLAT. En LinkedIn, /ASIETLAT.